abrir nuestros ojos para poder recibir esta palabra en nuestros corazones. Gracias por revelarnos a través de las Sagradas Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por cada persona que está aquí presente, que ha venido a esta conferencia. Pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos y nos siga quitando todo velo, toda escama que aún queda en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, para que podamos ver con mayor claridad quién es Jesús el Cristo y por qué tenemos que creer en Él y por qué tenemos que anunciarlo en todas las naciones de la tierra. Te pedimos, Señor, que nos ministre en esta mañana, sigas obrando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 12. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos la tendencia de juzgar el contenido de un mensaje por el nivel de la persona que lo entrega. Si nosotros escuchamos el mensaje de parte de una persona que tiene renombre, que tiene relevancia, entonces tendemos a considerar que ese mensaje es 100% correcto. Pero si lo recibimos de una persona que no tiene renombre, que no es una persona de relevancia, entonces tendemos a pensar que el mensaje no es correcto. Y entonces caemos en el hecho de juzgar el contenido del mensaje por la relevancia o el nombre de la persona que lo entrega. Pero no debe de ser así. Pablo el apóstol condena enérgicamente a la persona que trae un evangelio diferente al que él predicó.
Y dice que no importa si es un ángel que viene del cielo, lo pone bien alto. No importa si ese mensaje lo trae un ángel del cielo, dice, el tal sea anatema. Y aún más dice, si nosotros mismos venimos después predicando un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema. O sea, nosotros tenemos que entonces no dejarnos deslumbrar por las condiciones humanas, terrenales, para reconocer el contenido del mensaje. Porque esta es la razón por qué nosotros hemos caído en las situaciones en que hemos caído, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Porque a todos nos ha ocurrido lo mismo. Por no saber discernir el verdadero contenido del Evangelio de la Biblia, entonces caímos en esto y le dijimos amén a todo lo que escuchamos. Y ahí hemos fallado gravemente en todas partes del mundo. Templos lujosos, grandes, decorados con perlas preciosas, con metales preciosos, música, sonido, elocuencia humana, y todo esto ha sido suficiente para reemplazar el verdadero contenido del mensaje, y nos hemos desviado completamente y hemos perdido la esencia de la Biblia. Perdimos en realidad el evangelio de la Biblia, y esto para mí ha sido supremamente sorprendente. Permítanme hablar un poquito de mi persona. He estado en esta labor pastoral por cerca de 40 años, en Colombia y en otros países, desarrollando diferentes tipos de ministerio. En Colombia estuve en el cuerpo directivo de una de las organizaciones cristianas más grandes del país por muchos años. Estudié teología, 5 años sentado estudiando teología, con el deseo sincero de aprender y conocer las cosas de Dios. Fui director de una institución teológica que tiene su sede en Europa y en Estados Unidos por más de 10 años. Y fui profesor de teología. Y ayudé a fundar esta institución en 6 países suramericanos. Y muchas cosas más. He escrito varios libros. He hecho muchas cosas dentro de estos casi 40 años de servicio en diferentes campos de la obra cristiana. Pero para mí fue muy sorprendente. Hace un año precisamente, cuando tuve la oportunidad de escuchar de los pastores de Corea que están aquí presentes, este mensaje que ustedes vienen escuchando desde ayer. Tuve la oportunidad de escucharlo en una emisora. Era un programa de 2 horas. Pero yo estaba ahí escuchando la palabra, y en los primeros 30 minutos que yo escuché este mensaje en la radio, toda mi teología se empezó a caer. Todas estas cosas que había recogido durante casi 4 décadas se empezaron a ir abajo. Y mi corazón fue tocado esa mañana. ¿A qué horas? ¿Cómo sucedió esto? Perdimos nosotros el núcleo de las Sagradas Escrituras. Perdimos el eje de la Biblia.
Perdimos el centro, la esencia, la razón de ser de las Sagradas Escrituras. ¿A qué hora se nos fue de nuestras manos? ¿A qué hora se salió de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra familia, de las iglesias, de los púlpitos? ¿A qué hora se perdió esto? Y no solamente en un país, sino en toda la tierra. Porque por todas las naciones donde hemos recorrido ocurre exactamente lo mismo. Fui sorprendido tremendamente. Nunca escuché de un profesor de teología, de tantos que tuve que escuchar y soportar y recibir durante estos años. Tuve profesores de teología de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, de muchas partes. Pero nunca escuché a un profesor de teología enseñar con Biblia en mano de que Jesús es el Cristo. Nunca lo oí. Profesores de algunos muy famosos, pero nunca los escuché hablar esto. Y a mis mentores ministeriales nunca los escuché hablar de esto. Yo nunca lo prediqué. Y a todos mis contemporáneos que conocí en Colombia y en otras naciones, nunca les escuché hablar de esto. Y por eso en 30 minutos quedé sorprendido. Dije, ¿qué es lo que yo le estoy predicando a la gente? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a la gente? ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando con la Biblia a la gente? Yo soy responsable de mi salvación, de mi vida. Yo soy responsable de mi familia. Yo soy responsable de la gente que me escucha y de la gente que me sigue. Y me dolió el corazón. A los discípulos de Emaús dice que les ardía el corazón cuando el Señor les ministraba con la palabra que les había enseñado antes de ir a la cruz, antes de morir y resucitar. Esa misma palabra que les había enseñado por 3 años y medio. Otra vez toma esta palabra para volverles a enseñar lo que ellos no se habían percatado con tanto tiempo de enseñanza. A ellos les ardía el corazón mientras Él caminaba y les hablaba, pero a mí me dolía y sentía un dolor profundo. Y en la siguiente conferencia, que ya era un grupo de pastores y líderes, cuando el predicador dijo que si alguien quiere repetir esta oración, hágalo a conciencia, y yo repetí esta oración en voz alta. Y muchos de los que estaban ahí, que yo había invitado a la conferencia, estaban preocupados. ¿Qué le pasó al pastor? Y unos decían una cosa y otros decían otra. Pero la verdad, Dios había quitado las escamas de mis ojos. Y por primera vez en casi 4 décadas de estar en estos altares y en estos oficios del culto y de la predicación del evangelio, por primera vez escucho de alguien hablar de que Jesús es el Cristo, exponiéndolo por medio de las Sagradas Escrituras. Y entonces Dios me hizo entender que este evangelio lo perdimos. Y cuando se pierde el evangelio, se pierde todo. Todo se pierde y todo de ahí en adelante sigue mal. El primer botón de la camisa es el más importante. Y si el primero queda mal abotonado, todo el resto queda mal abotonado. Y así andan las cosas. Cuando lo primero no está donde tiene que estar, entonces todo lo demás se corrompe. Cuando el evangelio se pierde, todo lo se pierde. Se corrompe el púlpito, se corrompe la predicación, se corrompe la iglesia, se corrompe la oración, se corrompe el ayuno, se corrompe la vigilia, se corrompe todo el programa que desarrolla una congregación, porque es que se está fallando en lo principal. Y esto es un asunto bastante grave.
Y nosotros estamos con una oración permanente ante Dios para que este velo que cubre a las naciones, estas tinieblas que están cubriendo a las naciones, como dice el profeta Isaías, sean quitadas por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y que verdaderamente se restaure el evangelio original de la Biblia en nuestros pueblos y en nuestras naciones, y que por ende todo lo demás se restaure también, porque cuando se restaura el evangelio, se restaura todo lo que está perdido, caído y deteriorado en el cristianismo de nuestro tiempo. Aquí en Gálatas el apóstol Pablo dice que está sorprendido de que ya en su tiempo habían surgido otros evangelios. Y él dice que no es que haya otro, sino que algunos lo han pervertido. Y entonces ha empezado a surgir y a proliferar por todas partes ese otro evangelio que Pablo ve con demasiada preocupación, porque los que han estado aquí desde ayer han escuchado, y pienso que los que Dios les ha estado revelando esta palabra ya se han percatado de la gravedad cuando se pierde el evangelio original. Realmente, ¿dónde es que nosotros quedamos? ¿En qué plano Dios nos mira? ¿En qué plano Dios nos está considerando? Y esto es bastante grave. Y nuestra oración es que Dios, en su gracia, en su favor, nos ayude para poder restaurar esta palabra. Y por eso estamos aquí en Venezuela. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cuál es el evangelio entonces que predicaba Pablo? Porque no podemos nosotros poder identificar la imitación si no conocemos el original. Nadie puede saber cuando le están ofreciendo un Rolex imitación si no conoce un Rolex original. El que no sabe, no conoce un Rolex original, fácilmente puede adquirir un Rolex imitación pensando que es un original. Quien no conoce el evangelio original no puede darse cuenta de que le están predicando un evangelio similar o parecido. Y lo parecido no es el evangelio, lo similar no es el evangelio. Un billete puede ser muy parecido, pero si no es el original, no es dinero. Es algo falso, es algo que no tiene valor y que inclusive puede meternos en problemas. En días pasados yo vi a una persona en problemas en una entidad financiera porque incluyó un billete falso dentro del dinero que iba a depositar en el banco. Y ahí estaba en una serie de problemas, porque no era solamente perforar el billete y sacarlo, sino que ahora había que llenar un formulario que tenía que ir hasta las altas autoridades para ser investigado. ¿Por qué este señor porta un billete falso? ¿Por qué intentó meter en el banco un billete falso? O sea, es muy grave. Si lo traemos a los asuntos de la fe, es muy grave si nosotros permanecemos en esto. Y por eso, en mi caso personal, me ha verdaderamente quebrantado mi corazón. Pero también he dado muchas gracias a Dios por haber podido llegar a este punto antes de tener que pasar a la eternidad y tener que responder por muchas cosas que uno hace ignorantemente, como decía Pablo, por ignorancia y por incredulidad. En Romanos capítulo 1 podemos ver cuál es el evangelio que Pablo predica, de qué es que él está hablando y qué es lo que él está diciendo que hay que cuidar y hay que proteger, y que si algo surge parecido a este evangelio que él ha predicado, entonces sea maldito y no sea considerado como algo
verdadero y útil para la vida. Romanos capítulo 1, leemos el versículo 1 hasta el versículo 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo dice aquí que él fue apartado para el evangelio de Dios, que tenía que ver con su Hijo nuestro Señor Jesucristo, el cual había sido anunciado por los profetas. Pablo está diciendo que él no dijo nada distinto, o no está diciendo nada distinto a lo que hablaron los profetas. Él está hablando de todo lo que los profetas dijeron con respecto al Cristo, al Mesías. Es lo que él está enseñando a través de las escrituras, es que esto que los profetas hablaron, enseñaron y anunciaron, es lo que él realmente está compartiendo ahora como el evangelio de Dios para los pueblos y las naciones. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de que el evangelio que él predicaba era aquel evangelio, aquel anuncio que los profetas hicieron del Mesías, que el Mesías iba a venir. Y Pablo lo que está haciendo ahora es mostrando por medio de las escrituras que el Mesías vino, que él ya vino a esta tierra, cumplió la labor de ser el Cristo, o el ministerio de ser el Cristo, y por lo tanto él debe de ser creído y recibido como el Cristo para poder tener derecho a la vida eterna. Entonces él está hablando de este evangelio que es el que está anunciando. Él no está hablando otro evangelio aparte de que Jesús es el Cristo. Esto es lo que él está diciendo. Pero hay otras partes en el libro de los Hechos donde él lo dice más claramente, cuál es el evangelio que él estaba predicando y el cual él defiende y condena enérgicamente cualquier otra clase de evangelio que surja en la tierra o entre los pueblos. En Hechos, en el capítulo 9, leemos aquí el versículo 22. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces aquí podemos ver más claramente cuál es el evangelio que Pablo está predicando. Pablo era una eminencia teológica en la nación de Israel. Todos conocemos aquí de sus grandes cualidades y condiciones que tenía como ministro, como judío. Era sobresaliente en todas las cosas, pero había un problema que tenía Saulo de Tarso. Es que Saulo de Tarso no creía que Jesús era el Cristo, y por no creer, lo dice en una de las cartas a Timoteo, por ser ignorante y por ser incrédulo, él se constituía en un blasfemo y perseguidor de los cristianos. A causa de su ignorancia y a causa de su incredulidad hacía esto. Y por eso Pablo iba hasta fuera de la nación de Israel, persiguiendo a las personas que creían que Jesús era el Cristo, porque había un remanente en Israel que creyó que Jesús era el Cristo, pero Saulo no creía que Jesús era el Cristo, y él iba hasta Damasco a perseguir a los que creían que Jesús era el Cristo, y allá iba para tomarlos presos y para castigarlos.
Pero en el camino, ese día fue confrontado por el Señor. Y ese día, él se le cayeron sus escamas. En esta ocasión, él fue libre de esa ceguera tan profunda que tenía. Es que se puede ser una eminencia teológica y a la vez estar completamente ciego, como el Señor dijo a los judíos: son ciegos guías de ciegos. Se puede ser eso. Pablo es un ejemplo claro de esto. Pero ese día él entendió que Jesús era el Cristo. Inmediatamente que él recibe esta revelación, él empezó a predicar que Jesús es el Cristo. Pasa al otro bando y él empieza a hablar de esto y dice que se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces ahora es lo que él está predicando: Jesús es el Cristo. Pero no solo aquí lo vemos, lo podemos ver también en el capítulo 17, el versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 17:2, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No era algo casual. Dice que como acostumbraba. O sea que él tenía un solo mensaje. Él no predicaba 2 cosas. Él solo tenía un mensaje, y era que Jesús es el Cristo. Entre capítulo 9 y capítulo 17 de los Hechos han pasado aproximadamente unos 17 años de ministerio. Y los años han transcurrido, pero el mensaje no ha cambiado. El mensaje es único, es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Es que este es el núcleo de la Biblia, este es el evangelio de la Biblia. Y este es el que no se predica. Este es el que se perdió. En el capítulo 18 de los Hechos, en el versículo 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí encontramos nuevamente a Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Y cuál es el mensaje que está fluyendo a través de su boca cuando se entrega a la predicación de la palabra? El mensaje que sale es que Jesús es el Cristo. Es que este es el mensaje que sale cuando un hombre o una mujer está entregado a la predicación de la palabra de Dios. El mensaje que fluye, que sale por la boca de esa persona, es que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que no se oye hoy. Eso es lo que no se escucha por ninguna parte. Y esto se puede probar en el capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahí está predicando el mismo mensaje a judíos y a gentiles, porque es que no hay 2 respuestas de Dios para el hombre. Hay una sola respuesta para los problemas del hombre, y la respuesta es el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Entonces por eso él no cambia de mensaje cuando va a los gentiles y cuando va a los judíos. El mensaje es el mismo para colombianos y venezolanos, para argentinos y chilenos, para brasileros, asiáticos y para todos los continentes del mundo. El mensaje tiene que ser el mismo. Y eso es lo que él está haciendo. En Hechos, en el último capítulo, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, ya cuando nos habla del final de la vida y ministerio del apóstol Pablo, leemos en el capítulo
28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Desde el principio de su ministerio hasta el final, solo tiene un mensaje: que Jesús es el Cristo. Él no ha cambiado su mensaje. Él no ha cambiado la palabra, sea judíos o gentiles. Es un solo mensaje, porque es una sola respuesta que Dios ha dado para los problemas del ser humano. Y este es el mensaje que no solamente predicó Pablo, sino que predicó Pedro. Es el mensaje que predicó Juan. Es el mensaje que predicó Apolos. Ayer lo vimos con toda claridad. Otra eminencia teológica como era Apolos, vino de Alejandría, de África, a Éfeso, y ahí entró a predicar en las sinagogas, y era muy elocuente y poderoso en las escrituras. Pero igual que Saulo de Tarso, tenía un solo problema: es que a él no le había sido revelado que Jesús es el Cristo, y él no sabía esto. Pero ahí en Éfeso estaba Aquila y Priscila, que eran compañeros del apóstol Pablo, y cuando ellos lo escucharon, se dieron cuenta que era una persona con una elocuencia insuperable, tenía una capacidad enorme para predicar la palabra, pero se dieron cuenta que no tenía la revelación de que Jesús es el Cristo. Y entonces lo toman aparte y les ponen más exactamente el camino. Y exponerle más exactamente el camino a una persona es enseñarle que Jesús es el Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. Y entonces dice en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 28, dice, hablando de Apolos, dice que luego fue enviado porque éste recibió la palabra que Aquila y Priscila le compartieron en una forma más exacta, y luego dice que él, pasado a otros lugares, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y dice el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces ya no es solo Pedro, ya no es solo Pablo, Juan, Aquila, Priscila, sino que Apolos, este otro eminente hombre, ahora recibe la revelación de que Jesús es el Cristo. Y ahora empieza a predicar con vehemencia, con pasión, con entrega, con dedicación. ¿Y qué era lo que predicaba ahora este hombre? Que Jesús es el Cristo. Porque este es el evangelio que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es que todas las Sagradas Escrituras nos hablan, es de Él, como ya lo hemos venido viendo desde ayer en una forma muy clara. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos dice el apóstol Juan que todas las escrituras, no solamente el Evangelio de Juan, y no solamente los milagros y los prodigios registrados en el Evangelio de Juan, sino todas las escrituras fueron dadas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. No para que sepamos, porque se puede saber eso en 5 minutos, pero es para que lo creamos. Y esto es realmente lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, es que lo podamos creer, porque se puede saber como lo sabían los demonios, y lo sabían, pero no lo podían creer. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia fueron dados para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa.
El Antiguo Testamento anunció que el Mesías venía, y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino y que Él regresa. Entonces todas las Sagradas Escrituras, todos los 66 libros de la Biblia nos fueron dados para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Así que cuando hablamos de este evangelio, no estamos hablando de algo liviano. No estamos hablando de algo simple como algunos suponen. No estamos hablando de algo superficial. Cuando hablamos de este evangelio de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, no estamos hablando de algo pequeño. En realidad estamos hablando de algo muy grande, de algo muy poderoso. Porque es que todas las escrituras comienzan y terminan en Él. Todo el universo comienza y termina en Él. Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, reinos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y que Él es la cabeza de la iglesia, aquel que todo lo llena en todo. Entonces no es como se suele pensar. Hace un tiempo atrás yo vine aquí a Venezuela a compartir con unos ministros de diferentes partes del mundo. No recuerdo exactamente la fecha, pero hace menos de un año. Y yo compartí esta palabra que estoy hablando aquí en esta mañana. Y después de compartir esta palabra, el pastor anfitrión pasó y dijo: tuvo buena la clase para catecúmenos. Es que el mundo cristiano piensa que conoce el evangelio, pero en realidad no lo conoce. Es que aquí hay uno que pasó casi 40 años en los altares de las iglesias de Colombia y del mundo, y de muchas cosas. Escribí 12 libros, hablé de muchas cosas, y después tuve que arrepentirme, y tuve que caer al piso y llorar, porque somos responsables. Y como decía el pastor que me antecedió, no podemos creer que la gente se va a salvar creyendo en un evangelio mezclado, matizado, oscurecido y pervertido. No podemos creer esto. Y entonces yo, cuando miro esto por primera vez en la escritura, digo: pero ¿qué clase de ministro soy yo? Yo ostentaba el título de apóstol en Colombia, por trayectoria, por trabajo, por muchas cosas. Pero yo dije: ¿qué clase de apóstol soy yo? Un apóstol falso. ¿Qué clase de pastor soy yo? Un pastor falso. ¿Qué clase de ministro soy yo? Un ministro falso. Estoy engañando a la gente. No le estoy enseñando el núcleo de las Sagradas Escrituras a la gente. Los estoy entreteniendo con humo, con luces, con bobadas, con mentiras. Estoy engañando a la gente. Porque ¿qué pastor es el que no sabe que Jesús es el Cristo? No cree que Jesús es el Cristo y no predica que Jesús es el Cristo. ¿Qué clase de pastor es ese? ¿Qué clase de apóstol es eso? Póngale el nombre que quiera, pero ese no es un verdadero apóstol. Ahí hay un problema supremamente grave, y la gente está entretenida y engañada con humo, con luces, con sonidos, con canciones, con bobadas. Y el núcleo de las Sagradas Escrituras, Satanás lo arrebató a los predicadores, que somos los que mejor hacemos la obra de Dios en el mundo. Y Satanás logró arrebatar el núcleo de las Sagradas Escrituras a los pastores, a los apóstoles y evangelistas, misioneros, para que no sea conocido y predicado. Prediquen el cascarón, todo lo de ahí para allá, pero el núcleo no me lo predican. Y esto no se está predicando, y lo podemos probar. Prenda cualquier emisora donde haya predicadores, a ver si están predicando con Biblia en mano que Jesús es el Cristo. No lo están haciendo. Joel Osteen, que es uno de los predicadores más famosos en Estados Unidos, miles de personas vienen a escucharlos con toda constancia, pero Joel Osteen no predica el evangelio. Es un excelente motivador,
motivando a la gente a cómo tener una mejor imagen, cómo tener una mejor estima, cómo irle mejor en los negocios, cómo ser una mejor persona, cómo tener sanidad interior, cómo alcanzar sueños y metas, cómo ser grande, cómo ser poderoso. Puro humanismo, crudo, vergonzoso. Ese no es el evangelio. El evangelio es predicar que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio. Pero ese es el evangelio perdido. Y así no lo aplaudan ni digan amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. A mí me preguntan por Ricardo Rodríguez, por todas partes donde vamos. Sí, mucha gente, muchos milagros, la gente viene de todo el mundo ahí. Pero Ricardo Rodríguez no está predicando el evangelio. César Castellano no está predicando el evangelio. Yo soy contemporáneo de él. Y mientras él levantaba una iglesia grande, nosotros levantábamos 500 iglesias en Colombia. Somos contemporáneos, porque él lleva más de 30 años levantando esa iglesia que tiene, tanto Ricardo como César Castellano o Enrique Gómez o cualquiera de los otros que han sobresalido en Colombia. Pero hay una gran diferencia, es que ellos no están predicando el evangelio. Ellos están hablando de sanidades, de milagros, de prosperidad, de muchas cosas, pero ellos no están predicando que Jesús es el Cristo. Y la Biblia fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje en la Biblia. Abraham no fue dado para que le haga un monumento a Abraham, a David, a Daniel, a Moisés. Hay es que aprender la fe que estos hombres tuvieron. Y lástima que no hay tiempo para mostrar cuál fue la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de David y la fe de estos hombres. Es que nos hemos equivocado, nos hemos perdido. Y bienaventurados los que lo puedan reconocer, porque no es de todos la fe. Y el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Eso da a entender que en los últimos tiempos se pervertiría todo esto y muy pocas personas realmente tendrían la verdadera fe, que es creer que Jesús es el Cristo, y no una fe que no es fe, que es simplemente un optimismo y una fuerza mental para volverse millonarios. Pero es que no se necesita eso para ser millonarios. La mayor parte de los más ricos del mundo son ateos y no necesitaron estas cosas para ser millonarios. Es que esa no es la fe de la Biblia. La fe verdadera es creer que Jesús es el Cristo. Esa es la fe verdadera. Y esto puede sonar feo, rústico o como se quiera llamar, pero esta es la verdad. Esta es la verdad, porque eso fue lo que predicó Pedro el día de Pentecostés. Hay 15 naciones reunidas aquí en Pentecostés. Voy a aprovechar para hablarles cómo ser una mejor persona. Voy a aprovechar para hablarles 7 pasos cómo irle mejor en los negocios. Voy a aprovechar este momento que hay 15 naciones representadas aquí para hablarles acerca de cómo criar bien los hijos, o cómo llevarse bien con la mujer, o sobre las 21 reglas para el liderazgo, o sobre carácter, o sobre todas esas cosas. Él no predicó eso. Él sabía el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Porque es que esa es la conclusión del mensaje bíblico, escritural, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que Jesús es el Cristo. Podemos decir amén. Amén. Es que este es el mensaje. Hechos capítulo 5 versículo 42 no era solamente de unos. Aquí dice Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Solo la Reina Valera 60 dice Jesucristo, que es la fusión del nombre y el oficio del Redentor. Pero en todas las versiones antiguas dice de Jesús, el Cristo o el Mesías. Entonces, cuando se hizo esta traducción, se perdió el sentido realmente del mensaje. Pero dice que todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Pero no se cansarán. En esa misma conferencia aquí, un pastor se me acercó y me dijo: no puedo verme predicando solo a Jesucristo a la iglesia. Pienso que se cansa, se aburre, se van y me dejan solo. Y yo le dije: lo siento, esto se debe a la poquísima luz que tú tienes de quién es Jesús el Cristo. Es que no sabemos el contenido del evangelio. Es que se necesitaron 66 libros para enseñarnos lo que significa que Jesús es el Cristo. Nadie piense aquí que lo sabe. Todos lo estamos aprendiendo. Y aquí hay gente sentada como que piensa que lo sabe. Y cuando a mí estábamos en Guatemala, en México, luego en Cuba un mes y luego vinimos acá, y nos decían muchas personas: nosotros, esto es lo que también nosotros hemos predicado. Y a varios les dije: defíname en 3 minutos qué significa que Jesús es el Cristo. Y nadie era capaz. Es que no lo saben. Un día en una reunión en Colombia de varios pastores, un empresario colombiano dijo: quiero que me expliquen lo que significa que Jesús es el Cristo. Quiero saber. Y entonces se le pidió a un pastor de trayectoria en el país: por favor, explícale al empresario lo que significa que Jesús es el Cristo. Y se apenó y no lo pudo predicar. Y dijo: no, la verdad no entiendo esto. Es que no lo saben. Es que yo no lo sabía. Pero me he arrepentido de esto. Y le he pedido perdón a Dios. Porque yo me acuerdo bien lo que prediqué, especialmente los últimos 10 años. Y que escribí en todos los 12 libros que escribí y publiqué. ¿Qué dije en esos libros? ¿Qué fue lo que yo le dije a la gente? Dios, la gracia del Señor nos ayude. Pueden decir amén. Yo no sé qué vas a seguir predicando a partir de hoy. ¿Cuál va a ser tu próximo mensaje el domingo? ¿Con qué te vas a parar frente a la iglesia y delante de Dios sobre todo? ¿Qué es lo que va a decirle a la gente? ¿Vamos a seguir engañando al pueblo o le vamos a enseñar el evangelio a la gente, que es la única respuesta que Dios ha dado para la salvación del hombre? Es que Jesús es el Cristo. Y no es algo liviano, no es algo superficial, es algo grueso. Se necesitaron 66 libros. Es que no lo enseñamos con 5 versículos, lo tenemos que enseñar con toda la Biblia. Hemos estado dando seminarios hasta de 8 días y en Cuba un mes, enseñando qué significa que Jesús es el Cristo, y apenas se llegó a los comienzos. Es que no lo sabemos. Es que no es algo sencillo. Es que no es algo liviano. No piense de esa manera. El evangelio sí, yo ya lo sabía. Es que nombrar a Cristo, a Jesucristo o a Jesús no significa que conocemos el contenido que hay dentro de esta revelación. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el Señor dice a los discípulos, después de haberles enseñado 3 años y medio, los lleva al norte de Israel, a una región llamada Cesarea de Filipo, y les pregunta: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dicen que es Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y ayer explicamos qué significa creer en Jesús como si fuera Juan, qué significa creer en Jesús como si fuera Elías, qué significa creer en Jesús como si fuera Jeremías, o creer en Jesús como si fuera algún profeta. Es que hay estas posiciones que habían allá en Cesarea de Filipo, hoy han proliferado por el mundo entero, y un grueso del pueblo cristiano está creyendo en Jesús como si fuera Juan Bautista, otro creyendo en Jesús como si fuera Elías, y otros creyendo en Jesús como si fuera Jeremías, y otros creyendo en Jesús como si fuera algún profeta. Pero Jesús ni era Juan, ni Elías, ni Jeremías, ni ningún profeta. Él era el Cristo, pero nadie se percató. A pesar de que Él lo enseñó por 3 años y medio con la mejor pedagogía del mundo, lo pintó de 1000 colores y nadie se percató de que Él era el Cristo. Los judíos todos erraron en esto. Los judíos oraban mucho, estudiaban la Biblia, ayunaban, hacían toda clase de obras, amaban a Dios, se esforzaban por servirle a Dios. Todo esto hacían, ayunaban 3 días a la semana. Lo que ahorraban en el ayuno lo daban a los más necesitados, que no hacían. Pero a esos mismos judíos el Señor les dijo: serpientes, hijos de serpientes,
A esos mismos judíos el Señor les dijo ciegos, les dijo sepulcros. A esos mismos les dijo hipócritas y les dijo hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos hacían todo, pero ellos no creían que Jesús era el Cristo. Ellos no podían entender porque sus ojos estaban velados y ellos no podían entender que Jesús era el Cristo. El mismo Juan Bautista cayó en duda, se debilitó y cayó, a pesar de que él había tenido el privilegio de presentarlo al pueblo, de bautizarlo, oír audiblemente la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Había visto corporalmente al Espíritu descender en forma como paloma sobre él, pero luego cayó en dudas y mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y yo creo que el Señor, cuando escuchó esto, dijo: y Juan Bautista también anda en las mismas. O sea, todavía no ha creído, todavía no ha entendido, con todos los privilegios que ha tenido. Y le dijo a los muchachos: vaya y le dicen lo que han visto y oído. Y entonces ellos van y él dice: ¿qué dijo? No, que le contáramos lo que vimos y oímos. ¿Y qué vieron y oyeron? Vimos ciegos quedar sanos, sordos, esto. Y yo no sé si Juan Bautista entendió el mensaje que él le mandó. Espero que lo haya entendido, porque lo que él está mandando decir a Juan Bautista es: si haberme presentado al pueblo no te convence que yo soy el Cristo, si haberme bautizado no te convence que yo soy el Cristo, si haber escuchado audiblemente la voz del Padre no te ha convencido, si haber visto corporalmente al Espíritu venir no te ha convencido, y si esto no te convence, entonces otra alma que va al infierno, porque nadie se salva por privilegios, por ayunos, por oraciones, por ser místico, por entregar su vida peleando por una causa. Nadie se salva por eso. Lo hemos escuchado aquí reiteradas veces. Juan dijo en el capítulo, su primera carta, capítulo 5, versículo 1: todo aquel que es nacido, que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios, es un verdadero hijo de Dios. Entonces, si Juan Bautista no cree verdaderamente que Jesús es el Cristo, entonces no hay salvación, porque no hay salvación por privilegios. Es que no estamos hablando de algo poco, no estamos hablando de algo liviano, estamos hablando de algo grandioso. Y yo les digo esta mañana: no nos alcanza la vida para predicar quién es Jesús el Cristo. Se nos van 100 años si fuera el caso, y no alcanzamos a enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a los universitarios, a los empresarios, al gobierno. No alcanzamos a enseñarles todo lo que hay dentro de esta revelación de que Jesús es el Cristo. Pero el pueblo no lo sabía, y los otros discípulos tampoco lo sabían. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Y los otros se quedaron callados y solo uno habla. Y cuando él habla, el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quisiera que a todos se les revelara este evangelio. Yo quisiera que todos reciban esta revelación, pero no todos lo pueden recibir. En Panamá estuvimos hablando a más de 300 pastores por 3 días más, compartiendo con lujo de detalles qué significa que Jesús es el Cristo, y nadie lo pudo entender. Pero hemos estado en lugares donde hay 4 o 5 y todos lo reciben. Yo no sé si tú lo has recibido o no. Hoy es nuestro último día aquí en Caracas, y vamos para Barquisimeto, y luego a Mérida, y luego a Amparo, y luego a Miami, y siguen más países. La evangelización no para, y vamos llevando este mensaje. Y yo espero que personas aquí se les haya revelado este evangelio,
durante ayer y hoy, que lo han estado escuchando. Yo espero eso, porque nosotros no vinimos aquí a Venezuela a pasear, no vinimos a vacaciones, no vinimos porque nos sobre tiempo, no tengamos que hacer en los países de donde venimos. En Cuba estuvimos un mes, 60 personas de diferentes naciones. En Guatemala estuvimos varios días de más de 10 naciones, personas haciendo la evangelización. No es porque nos sobre el dinero, ni porque nos sobre el tiempo. Claro que Venezuela tiene lugares muy bonitos, y Caracas es una ciudad muy bonita, y seguramente que otros lugares, vamos a ver, son muy bonitos, pero no venimos a eso. Entonces, ¿a qué venimos aquí? Venimos buscando las personas que Dios tiene preparadas para recibir esta palabra. A eso venimos. No venimos a más. Y estamos pendientes observándolos a ustedes para ver quién está recibiendo esta revelación de Dios, porque no todos la reciben. Señor enseñó 3 años y medio que Él era el Cristo y nadie se percató, y les dijo un día: si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Porque es que Él es la única respuesta que Dios ha dado para resolver los problemas del hombre. No hay más. Y Él dijo: si ustedes no creen que yo soy el Cristo, en sus pecados morirán. Religiosos hasta lo último, que si nos medimos con los judíos, no damos la estatura, porque es que ellos hacían cosas que nosotros no hacemos. Ellos ofrecían culto a Dios mañana y tarde todos los días. ¿Quién hace eso aquí? Y a ellos les dijo serpientes, hijos de serpientes, porque todo lo habían convertido en una religión y perdieron el pacto, perdieron la palabra, perdieron la revelación. Aquí solo Pedro. Y por eso el Señor se alegra y dice: bienaventurado al fin hay uno que tiene esta revelación. Porque ¿cuál es la preocupación del Señor? Voy a ir a la cruz, voy a derramar mi sangre, voy a dar mi vida para resolver el problema del hombre. Y estos señores apóstoles, ¿qué es lo que van a salir a predicar? ¿Cuál es el mensaje con el que van a correr? Hay mucha gente corriendo por el mundo, haciendo evangelismo, haciendo campañas, conciertos. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Están predicando que Jesús es el Cristo? No es correr por correr, es llevar el mensaje que el Señor quiere, porque a Dios lo que le importa es que conozcan a su Santísimo Hijo como la única respuesta que Dios ha dado para el problema del hombre. ¿Pueden decir amén? Aunque no me diga amén, esa es la verdad. Esta es la verdad, y hoy quedas responsable ante Dios. Hoy tú eres responsable ante Dios de lo que sigas predicando de aquí en adelante. Tú tendrás que un día estar ante Dios rindiendo cuentas por tus predicaciones. No escaparás de ese día. Y entre más autoridad haya tenido, más se le va a demandar ese día. Es hora de que nosotros corrijamos todo esto. Y el estar aquí es la gracia de Dios. Y no somos conferencistas. Aunque pudiéramos hacer conferencias a altísimo nivel y llenar estadios y muchas cosas, pero no somos conferencistas, no venimos a eso. Entonces, ¿para qué hacen conferencias? Para buscar a los que Dios tiene preparados. Para buscarlos. Es como un mecanismo para ver dónde están, porque sabemos que aquí en Venezuela están. Aquí están. Pero los andamos buscando, porque el Señor dijo: los haré pescadores de hombres. Y en eso vamos. Vamos a Barquisimeto a ver quiénes son los de Barquisimeto. Pueda que no haya nadie, pueda que resulten 20 o 100. Ya pasamos por Caracas. Y yo confío en Dios, que aquí están las personas que van a creer esta palabra. Y aunque no lo han escuchado todo, ni lo podemos saber todo, yo llevo 1 año predicando esta palabra y puedo decir que estoy en las vocales, que estoy aprendiendo, porque esto es inmenso, porque es que Él es infinito y no podemos llegar al fin de Él
porque Él es el alfa y la omega, el principio y fin de todas las cosas. Y esperamos que las personas que reciben aquí la revelación no solamente van a recibir el privilegio de creer que Jesús es el Cristo y seguir profundizando en esta revelación de la palabra, sino que con la revelación viene la activación de la evangelización mundial. No hay otra opción sino que esto suceda. No hay otra opción. Cuando una mujer recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, automáticamente se convierte en una evangelista o en un evangelista de este evangelio. Así fue con la mujer de Samaria. Un día se encontró con el Cristo. Y aunque estaba llena de problemas, pero ese día ella expresó su fe de que cuando el Mesías venga nos arreglará todo. Y Él le dice: yo soy el que habla contigo. Y las escamas se fueron de sus ojos. Y su esperanza, su fe, entró en vida, entró a cobrar vida. Y dice que inmediatamente botó el cántaro y se fue a la ciudad y llamó a la gente: venga, miren, hay alguien allí que me ha dicho toda la verdad, ¿no será este el Cristo? Y toda la gente se vino y corrieron. Y entonces después le dijeron: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos nos hemos percatado que Él es el Cristo. Solita, una mujer, no era judía, no tenía una preparación teológica, no era una pastora, no tenía la mejor moral, pero en un instante ella pasa a ser la persona que Dios va a usar para salvar una ciudad. Saulo de Tarso, inmediatamente que recibe la revelación, se convierte en un evangelista. Fue quien mejor hizo la evangelización mundial en sus días. Se activó en su corazón. Los apóstoles, vamos a mirarlo en el libro de los Hechos. Nosotros estamos esperando que a alguien le duela a Venezuela, que a alguien le duela la clase de evangelio que se está predicando en esta nación, que a alguien le duela profundamente, pero no solamente por Venezuela, sino por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Por eso estamos aquí. Y no venimos por un abrazo, ni venimos por una fotografía, ni venimos para que nos digan que qué buen predicador eres tú. Aborrecemos eso. Por eso ni el nombre nuestro lo damos, ni qué iglesia somos. No nos importa decir eso. Nos importa que sepan que Jesús es el Cristo. Amén. Que a alguien le duela porque se le está diciendo amén a evangelios falsos, a una fe falsa. Se le está diciendo amén, pero nadie entiende, nadie discierne. Yo estaba ahí, no podía darme cuenta, pero gracias a Dios Él vino y me ayudó. En Hechos capítulo 1 dice, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 11: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos, después de que ellos se percataron de que Jesús era el Cristo, entonces ellos contaban con una verdad. ¿Cuál verdad? La única: que Jesús es el Cristo. Ellos ya lo sabían, pero antes de que se fueran, el Señor les da una promesa, y Él les dice que esperen. Si de veras han creído, esperen un poco, mientras que viene el Espíritu. Y todos aquí sabemos que cuando el Señor resucitó, más de 500 lo vieron y estuvieron con Él. Pero aquí solamente aparecen 120. ¿Dónde están los otros que no esperaron? Que el Señor les dijo: no se vayan, esperen. Pero aquí no aparecen. Solo hay 120. Pero estos 120, ¿sería que ellos sí hicieron la evangelización mundial? Esa es una pregunta que tenemos que encontrar la respuesta en la Biblia. Porque cuando vamos a mirar la evangelización mundial, no los podemos ver haciendo esta labor. Y es que no se puede dividir la fe de creer que Jesús es el Cristo con la evangelización mundial y con la fe del regreso de Jesús al Cristo. Todo va junto. Él les da una promesa, pero Él les habla del pacto de la evangelización en el versículo 8. ¿Para qué es que van a recibir ese poder? Para hablar lenguas, caerse en el suelo y hacer una cantidad de cosas que hoy hacemos, ¿no? Es para eso el Espíritu Santo. ¿Para qué es que se nos daba el Espíritu Santo? Es que mucha gente dice que adora al Espíritu Santo, pero no creen que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué clase de espíritu es el que están adorando? Si la principal obra del Espíritu Santo es revelar a los hombres que Jesús es el Cristo. Y segundo, darles poder para que sean testigos de Él hasta los fines de la tierra. Y eso no se ve. Lo que hoy llamamos iglesia, hay que revisar con seriedad si eso es verdad iglesia o qué es lo que tenemos. Porque si una iglesia no sabe que Jesús es el Cristo, no cree que Jesús es el Cristo y no predica que Jesús es el Cristo, ¿qué clase de iglesia es? Dijo Él que la que está en esa roca, en esa revelación, es la iglesia. Y es contra esa iglesia que Satanás no puede. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Y lo tercero que Él les da es la fe del regreso. Los varones que estáis mirando al cielo, este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mucha gente está como los varones galileos, cruzados de brazos mirando al cielo, esperando que venga sin hacer la evangelización mundial. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que Jesús es el Cristo. Y no venimos por una ofrenda, no venimos por un almuerzo, no venimos por un vaso de agua, no venimos por un Dios se lo pague, no venimos por un muchas gracias. No. ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa eso? Se ha explicado 2 días. No sé si lo han entendido o no. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hay dentro de ese contenido? Parte de esto es hacer la evangelización mundial. Porque el pacto tiene una parte cumplida. Que Él venía, ya vino, su muerte, la cruz, su resurrección, su ascensión. Esto ya se cumplió. ¿Qué queda pendiente del pacto? La venida. ¿Pero qué tiene que suceder antes de la venida? La evangelización mundial. Y eso no se ha hecho. Es que Él no va a venir si esto no se hace.
Mateo 24 dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es que el fin no viene si no se hace la evangelización con este evangelio de que Jesús es el Cristo. Entonces Él les dio la promesa, el pacto de la evangelización y el pacto de la fe maranata. Yo vengo. Lo que realmente estaba diciendo el Mateo 24:14 es: ustedes terminan de hacer la evangelización mundial y yo llego. Y no me voy a demorar en volver. ¿Pero por qué no vino? Porque no se ha hecho. Pablo, que fue quien mejor lo hizo, no alcanzó. Y por eso desde esa época se perdió este evangelio y se perdió la evangelización. Por eso yo me atrevo a decir con toda franqueza: este movimiento de evangelización mundial que llegó a Caracas es más importante, es más relevante que la reforma del siglo XVI. ¿Por qué lo digo? Porque es que en la reforma no se vio esta revelación. Lutero no entendió que Jesús es el Cristo. Revise sus escritos. Es que Wesley no entendió que Jesús es el Cristo. Revise sus escritos. Es que Calvino no entendió que Jesús es el Cristo. Revise los escritos. Es que Arminio no entendió que Jesús es el Cristo. Ellos no enseñaron esto a través de la Biblia. Ese evangelio no lo vieron ellos. Y no estoy diciendo que lo que ellos hicieron no es importante. Claro que hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero ellos no recibieron la revelación del núcleo de las Sagradas Escrituras. Ellos no lo recibieron. Y por eso yo creo que este movimiento de evangelización mundial es más relevante que la reforma del siglo XVI. Los apóstoles tomaron este pacto de la evangelización con todo su corazón. En Hechos capítulo 4 podemos ver a los apóstoles bajo amenaza. No pueden hablar en ese nombre. Las autoridades se levantan y los amenazan y los castigan y los azotan. Pero ¿qué responden ellos? Señores, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Esa es la iglesia que tenemos hoy? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero ¿ante quién estaba hablando Pedro y los otros? Ante los que habían sentenciado a Jesús a muerte. O sea que no era ante cualquier persona. Eran personas que tenían la autoridad de mandarlos matar inmediatamente. Pero ellos no temblaron. Y la iglesia primitiva no tembló frente a la cárcel. No tembló frente a la amenaza. No tembló frente al martirio. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que Jesús es el Cristo. Y creyeron en el pacto de la evangelización mundial. Y creyeron en la fe maranata. Él vuelve. Él viene. Y por eso estamos aquí. Y vamos a ver cuántas personas aquí. No con emociones, porque las emociones no duran mucho. Allí la vuelta de la cuadra ya se acabó. Un susto y se acabó. Una pequeña amenaza de un jefe y se acabó. Como ha pasado en muchos países. Ellos lo hicieron. Y cuando Pablo lo iban a matar, digo, no hay problema. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, esa era la conclusión, la resolución definitiva de su vida. Yo quiero que tengamos una oración. Que Dios nos ayude. Yo quiero que solo las personas esta mañana, hasta ahora, solo las personas que
que han creído que esta palabra es de Dios, lo que se ha predicado de ayer a hoy, aquí en Caracas, solo ellos puedan repetir esta oración. Los que no creen esto se pueden quedar callados, lo hacen mejor. Se van a quedar callados, o se pueden retirar, o hacer lo que quieran. Pero voy a pedir que solamente las personas que creen que este es el evangelio perdido y que ha llegado a Venezuela esta palabra, y que este es el mensaje para salvar esta nación y para salvar a Latinoamérica y el mundo, solo ustedes van a repetir conmigo esta oración. Di conmigo: Padre eterno, creo de todo corazón que Jesús es el Cristo. Me arrepiento de todas las cosas que he dicho y que he enseñado erróneamente. Pido perdón por todos estos pecados, por todos estos errores. Me arrepiento hoy delante de Dios y creo que Jesús es el Cristo. Lo hago Señor de mi vida y pido que me ayude el Espíritu Santo para seguir profundizando en esta revelación de que Jesús es el Cristo. Ayúdame, Señor, para no decaer cuando viene la prueba, cuando viene la amenaza, cuando viene Satanás a confundir el pacto, como lo hizo con Adán y Eva, y como lo hizo con el pueblo judío, y como lo ha hecho hoy con millones en todo el mundo. Ayúdame, Señor, para no perder esta fe de que Jesús es el Cristo, que hay que hacer la evangelización mundial y tener la fe maranata, la fe del regreso. Ayúdame, Señor, para permanecer firme en esta palabra y poderte dar la honra y la gloria todos los días de mi vida, y poder ser usado para salvar esta nación, para salvar a Latinoamérica y para salvar el mundo, sin importar las circunstancias, sin importar el precio. Ayúdame, Señor, todo lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Pero si les queda la duda de por qué ellos solo hablan que Jesús es el Cristo, entonces en realidad yo creo que no han entendido el punto que nosotros tenemos. Porque al final de cuentas el evangelismo de dar la respuesta a la solución y a la conclusión de ir a alguien más. Pero si Jesús como el Cristo no es la respuesta, conclusión y solución de mi vida, entonces yo no se la puedo dar a alguien más. Yo les puedo enseñar una forma de avivar la iglesia de inmediato si quieren. Yo puedo hacer una iglesia de 10,000 personas en Venezuela si me quedo 6 meses. ¿Les enseño cómo? Primero pueden anunciar en la televisión o en las prensas. Si ustedes vienen a nuestra iglesia y dan el culto del domingo, entonces les vamos a dar $100 estadounidenses cuando salgan. Entonces cuando nosotros en realidad cambiamos un poco de dinero, entonces nos dieron un manojo así de billetes de bolívares. Entonces $100 serían algo así, tal vez de billetes. Y al principio la gente no les va a creer. Pero si empiezan a repartir verdaderamente este dinero, entonces todas las personas con necesidad y todas las personas pobres estarán desde el lunes ahí esperando para darle ese culto. Si quieren reunir a jóvenes, pues pueden invitar también a artistas famosos y a cantantes para que se reúnan. ¿Pero será esto el evangelismo?
교회 와도 다 떠나간 거죠. Tenemos que dar la respuesta a la conclusión y la solución de la vida fundamentalmente a esta gente, pero como no se las estamos dando, la gente se va de la iglesia. 예수가 그리스도라는 게 내 인생의 모든 답이 아니면 다른 사람에게 줄 답은 없는 거예요. Y si Jesús el Cristo no es la conclusión de mi vida, no tengo respuesta para darle a alguien más. 여러분들은 왜 교회 다니죠? Porque es que nosotros vamos a la iglesia. 왜 목회를 하게 된 거예요? Porque nosotros somos pastores. 뭐 체험을 한 겁니다. Porque hemos experimentado algo acaso. 질병이 나서 그런 O 거예요. porque ha sanado alguna enfermedad. 다 틀렸습니다. Está erróneo, si es así. 다 떠나갔잖아요. Porque toda la gente se va después. 감사하게도 저희들이 이틀 집회하는 동안에 이 안에 있었어요. 소수분이. Y en realidad yo estoy muy agradecido porque pienso que en estos 2 días una minoría ha entendido. 그래서 저희들이 아마 한 2주 뒤에 여기 떠나고 난 다음에 베네수엘라에 예수가 그리스도라는 메시지만 가지고 전도하는 바람이 꼭 불 겁니다. 그때 이 전도 운동이 시작됐구나 그렇게 아시면 돼요. Y entonces yo estoy seguro de que después de que nosotros nos vayamos de Venezuela, en 2 semanas va a empezar el evangelismo, hablando que Jesús es de Cristo, y va a empezar a ocurrir un gran movimiento y ustedes se darán cuenta y entonces sabrán, esto es lo que pasa. 쿠바를 원하는 저희 팀들이 5번 들어갔는데요. En Cuba nuestro equipo entró 5 veces. 처음에 못 찾고 2번째 한 명 찾았습니다. Y entonces en la primera vez no encontramos a nadie, pero en la segunda vez encontramos a una persona. 물론 이 멤버가 미셔너로지만 1년에 교회를 14개를 세웠지만 나라적으로 영향을 주지는 못했었어요. Y esta persona fue misionera y sí, esta persona levantó 10 iglesias, pero no pudo influenciar el país. 그러나 세 번째 우리가 딱 한 명 목사님 찾았습니다. Pero nosotros nos encontramos con un pastor en la tercera oportunidad. 두 번째 갔을 때 70명 교회가 570명 교회로 완전 복음으로 10여 개의 교회들, 집에서 교회 준비하는 20여 개의 교회들이 세워졌고요. Y una iglesia que tenía alrededor de 70 miembros de este pastor en realidad ha influenciado a 500 en 4 meses. 21개 교단에서 이 복음에 반응하는 분들을 mo아놨어요. Y él reunió a personas de 21 denominaciones que reaccionaron a este evangelio. 이번에 들어갔습니다. Y nosotros entramos en esta oportunidad con 오늘 él. 오기 전에 한 달을 있었습니다. Y nos quedamos un mes antes de venir aquí a Venezuela, en Cuba. 50개가 넘는 교단 안에 약 1,500명 넘는 목회자들을 저희들이 만났습니다. Y en realidad nos encontramos con 50 denominaciones con más de 1050 pastores. 16개 주마다 이것만 말할 완전한 팀들이 하나님 16개 주마다 어떤 주는 1명, 어떤 주는 20-30명에서 팀들이 구성돼서 지금 이 전도 운동 시작됐습니다. Pero es que en realidad Dios ha puesto en cada una de las provincias de Cuba a alguien para poder empezar a compartir esta palabra. En algunas provincias fue una persona, pero en otras fueron equipos grandes. 모든 주에서 제자들이 일어났어요. Y entonces se levantaron discípulos en todas las provincias. 예수가 그리스도라는 성경의 핵심의 복음만 말할 제자들을 주십시오. Los discípulos que solamente van a hablar del núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 우리가 주님 오실 때까지 안 들어가도 쿠바는 이 사람들이 복음하게 돼 있어요. Y aunque nosotros nunca más volvamos a regresar a Cuba hasta que el Señor venga, ellos son los que se encargarán de evangelizar Cuba. 지금 중남미 14개 정도 나라에 이런 분들이 일어났어요. 아까 엘리케 목사님 같은 분들. Y entonces se han levantado personas en alrededor de 14 naciones latinoamericanas, incluyendo el pastor Enrique García que les acaba de compartir. 짧게는 5년, 길게는 10년 안에 중남미 모든 나라에 이 전도 운동이 어떻게 일어나는지 여러분들 보게 될 Y 거예요. en realidad ustedes luego verán, en un corto, podemos hablar si es rápido en 5 años y si es largo en 10 años, nosotros vamos a poder ver cómo se levanta este movimiento de evangelismo, este viento de evangelismo en toda Latinoamérica. 그 예수님이 가르쳐 주신 전도와 400년 전에 일어났던 전도 운동을 여러분들이 이야기를 못 하고 가기 때문에 아쉽기는 합니다. Y me da pena de no poderles hablar un poco acerca del evangelismo que dio Jesús y tampoco el evangelismo que hizo la iglesia primitiva. 이 전도 운동은 다음 지역에서 아마 좀 이야기가 될 수 있어요. Y es posible que nosotros hablemos de eso en Barquisimeto, 기도해 주시고요. pero espero que oren. 예를 들면 이런 겁니다. Es algo así. 우리 세계에서 수영을 제일 잘하는 사람을 찾으러 왔다고 칩시다. Es como eso, nosotros venimos a buscar a las personas que practican la mejor natación en todo el mundo. 달리기를 잘하는 사람을 쓸 수가 없어요. No podemos usar a aquellos que corren bien, 근육이 엄청 큰 사람을 쓸 수가 없다. no podemos usar a la gente musculosa, 잘생긴 사람 쓰는 게 아니고 o a la gente apuesta, 착한 사람 쓰는 건 o 아니고 a la gente benevolente, 머리 똑똑한 사람 쓰는 게 o 아니고 a la gente inteligente, 수영을 잘해서 하는 a las personas que nadan bien. 우리는 개교에 봉시킬 사람을 찾으러 온 게 아니고요. Es decir, no venimos a buscar a la gente que quiera avivar su iglesia. 당대의 베네수엘라 복음화를 완성시킬 하나님이 준비한 사람을 찾으러 Venimos a buscar a las personas que en nuestros días vayan a poder evangelizar Venezuela, a la gente que Dios ha preparado para eso. 어쩌면 모든 핍박을 받을 수도 있는 사람입니다.
de una parte puede ser que ellos reciban toda la persecución, 이 안에 분명히 있습니다. pero si hay gente aquí dentro de este lugar 기도하고 있습니다. y estamos orando por ellos. 그런 축복들이 여러분들이 시작되기를 주의 이름으로 Y los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que esta bendición empiece. 목사님 나오셔서 마무리하는 기도해 주시고 이 장소를 사용하게 해주신 이 교회와 이 선포하라 교회와 우리 목사님에게 감사를 드립니다. Entonces yo le agradezco al pastor que nos ha permitido utilizar este lugar de oración, proclama y también por permitirnos tener todo este tiempo con ustedes. Luego este pastor en ese momento va a orar por nosotros para concluir. 그리고 복음을 사랑하고 계시는 분들이 계시다는 걸 보니까 너무너무 감사합니다. Y estoy muy agradecido porque están ustedes que aman tanto el Evangelio. 네, 하나님께 영광의 박수를 Vamos a 드립니다. darle una aplauso de gloria a Dios. 너무나 이렇게 좋고 너무 특별한 시간이 되었습니다. Yo le explicaba al hermano temprano en la mañana 저는 아침에 이런 설명을 했었습니다. que el motivo por qué no había otros pastores y tanta gente que quizás esperaban ellos ver. 왜 많은 사람들이 안 모였는지를 설명했었습니다. Pero la realidad fue sencilla y la respuesta fue muy rápida. 근데 사실은 답은 간단하고 너무 쉽습니다. Yo le dije a él, no los conozco a nadie. 여기에 있는 올 사람들을 제가 몰랐기 때문입니다. Y en Venezuela, pues en estos últimos tiempos han venido muchas corrientes. 그리고 베네수엘라 최근에 많은 또 그런 교리들이 들어왔습니다. La última que pudimos ver en un lugar aquí en Caracas llamado El Poliedro. 그리고 폴리에드로라는 곳에 카라카스의 큰 그런 운동장 같은 데가 있는데요. Donde vino un ministerio donde estaba predicando un hermano pues coreano. 최근에 어떤 한국 사람들이 와서 설교를 한 적이 있었습니다. Yo estaba en ese lugar y estaba cerca de una familia que vive en Venezuela que también es coreana. 저는 그 자리에 있었고 베네수엘라에 사는 한국 가정 옆에 앉았었습니다. Y yo la veía muy preocupada y se agarraba la cabeza y hablaba con el esposo que ya parte con el Señor, se llamaba Kim. 이 사람들이 엄청 걱정하는 것을 보았고 이 여자분이 남편분에게 얘기를 하는 것을 계속 보게 됐습니다. 이분의 성은 김 씨였던 것 같은데요. Hasta que le pregunté, ¿qué te pasa, hermana? ¿Qué hablas tanto con Kim? ¿Por qué te agarras la cabeza? 여쭤보게 됐습니다. 왜 이렇게 걱정을 하시는지, 왜 이렇게 머리를 계속 잡으면서 한탄을 하시는지를 여쭤봤습니다. Me dijo, bueno, porque el predicador está diciendo una cosa hablando de Dios y la traductora coreana está diciendo que cuando quieres conocer a Jesús es mejor que pagues. 그래서 사람들은 이 설교자는 하나님에 대해서 얘기를 하고 있는데 통역자는 예수님을 만나려면 돈 내라 이런 얘기를 하고 있다고 했었습니다. Por eso estaba preocupada y pues soy sincero, estaba muy escéptico pensando que cuidado quién me va a predicar, quién va a traducir. 그렇기 때문에 저는 걱정을 하기 시작했습니다. 여기 한국 사람들이 와서 누가 설교할 것인지 그리고 누가 통역할지를 계속 걱정하고 있었습니다. Pero hemos entendido y que como el mismo espíritu que mora en nosotros es el mismo espíritu que mora en ustedes. 근데 우리 안에 있는 영이 여러분 안에 있는 영이 똑같다는 것을 오늘 알게 됐습니다. Pues podemos decir en esta mañana, después de todos los días, que gracias al Señor porque ustedes vinieron aquí a Venezuela. 그래서 여러분들이 베네수엘라에 오신 것이 너무나 감사하다고 저는 고백할 수 있을 것 같습니다. Oremos. 기도하겠습니다. Padre, 아버지, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, 사랑하신 아들 te 예수님의 damos 이름으로 gracias, Señor. 감사드립니다. Padre, una vez más, 또 한 번 reconocemos 인정합니다. nuestro pecado, Dios. 우리의 죄를 인정합니다. Hemos tergiversado la palabra. 우리는 말씀을 변질시켰습니다. Por eso te pedimos perdón, Señor. 죄송합니다, 주님. Cristo, 그리스도 una vez más, 또 한 번 te exaltamos, 높입니다. te reconocemos 그리고 주님을 como 인정합니다. nuestro único Salvador. 유일한 구원자이십니다. Por eso, Señor, 그렇기 때문에 Cristo, 그리스도 declaramos hoy, 오늘 이것을 una vez 선포합니다. más, 또 한 번 por nuestras 선포합니다. voces, Señor, 우리의 que 목소리로 tú eres nuestro Salvador. 주님께서는 우리의 Y el 구원자라는 Dios de 것을 Venezuela. 선포합니다. 그리고 베네수엘의 하나님이십니다. Señor Jesús, 주 예수님, pedimos que guardes al equipo de Corea, 한국팀을 보호하여 pedimos por 주시고 sus familias, 이 가족들을 por sus 위해서 hijos. 기도하고 자녀들을 위해서 기도합니다. Cristo, que permitas 이들에게 que esta palabra se siga divulgando, 계속 말씀을 선포하는
특권을 허락하여 주시옵소서. Que ellos puedan seguir hablando de Jesucristo el Redentor, 계속 구세주이신 예수 그리스도를 선포하게 하여 주시옵소서. el Salvador 구원자이신 예수 그리스도. y el que necesitamos en el mundo. 그리고 세계에 필요한 이 그리스도를 선포하게 하여 주시옵소서. Una vez más, Señor, toma el control de este viaje a Barquisimeto 그리고 발키시메토로 가는 이 모든 것을 주관하여 주시고, y que lleguen sanos y salvos 그리고 안전하게 donde van a predicar, Señor. 집회 장소까지 Gracias te 도착하게 하여 damos, 주시옵소서. Cristo. 감사드립니다, 그리스도. Una vez más. 다시 감사드립니다. Amén. 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. Amén. Dios bendiga, hermanos. Bueno, pastores, él, pues, como lo ven, y el otro chico también nos han servido de traductores. Gracias al pastor de Colombia, ¿no se fue? ¿Ya se fue? Ahí está. Ah, no lo vi. Ok, ahí está. Gracias por estar con nosotros. Esta es su casa.